Y ahí vamos, está en línea, ya lo saludamos, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Guillermo, Cintia García y equipo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Gracias por el llamado. No, queríamos hablar con vos, Guillermo, porque bueno, primero que nos parece repudiable y nos solidarizamos con la condena por amenazas en papel prensa. Yo recuerdo ahora algunas declaraciones de tu abogado, Alejandro Rúa, hablando de que, porque la condena, recordemos a la audiencia, Guillermo Moreno fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por la presentación que hizo en su momento en aquella famosa asamblea de papel prensa, donde vos fuiste con unos guantes de gigantes de juguete, y entonces la frase era casco guantes. Estábamos en medio de la confrontación con el Grupo Clarín. ¿Le querés recordar a la audiencia ese momento? Mira, lo que estaba en discusión ahí era la constitución del órgano de control. Esto es muy interesante, pues en algún momento vamos a tener que volver a repetir ese mecanismo en la Argentina de constitución de empresas relevante. Era otra Argentina, eran otros gobiernos, era otra concepción de la historia nacional y de nuestro lugar en el mundo. Mirá que gobernaba Onganía, y Onganía sacó un decreto muy interesante de diferimiento impositivo que implica básicamente esto: vos tenés que pagar impuestos a la ganancia, yo soy el Estado y yo te digo a vos, bueno, mire, si usted está dispuesto a invertir en este tipo de sectores que para nosotros son relevantes, no me pague impuestos a la ganancia y póngase a plata en una empresa. Y como usted está invirtiendo con plata que tendría que darle al Estado, el Estado es socio. Y ese se hicieron un montón de empresas. Por ejemplo, Aloar, que sigue estando, Papelera Tucumán, y se hizo Papel Prensa y otras más. El argumento es correcto, porque vos te podés imaginar para este momento, y sin entrar en debate con vos, siempre, y esto no tengas duda, por favor, siempre el sector privado va a invertir mucho mejor la plata que el Estado. Siempre. Por la fragilidad, por la expertise, porque sabe lo que tiene que hacer, porque vos imaginate si tenés que hacer una empresa que hace papel de diario, si va a ser la más fácil el Estado que el privado, y es obvio. Entonces, mire, usted invierta mejor la plata. Muy buena propuesta. Pero el Estado, que también controlaba en aquel momento, dice, los órganos de control, hasta que usted le recompre las acciones al Estado, van a ser mayoritariamente integrados por funcionarios públicos. Bien, fueron pasando la vida, como decían ustedes antes, y llegamos a esa asamblea donde los accionistas privados quieren cambiar el órgano de control. Eran tres funcionarios que hay que elegir, 2 son del Estado y 1 privado, y ellos van con la moción de 2010 estamos hablando. Claro, 2010. Estamos hablando, imagínate que de Onganía se va en el 69, así que estás hablando antes de eso, la constitución de esa empresa, con distintos accionistas de esa. Hacer la moción de que tiene que cambiarse la situación, 2 para el privado, 1 para el Estado. Bajo el argumento de que ese decreto firmado por Onganía había entrado en desacuerdo. Y yo les decía que de ninguna manera que estaba vigente, y ahí él no se vota. Una asamblea de accionistas del sector privado una empresa privada no puede definir si un decreto de Estado no está vigente. Bueno, obviamente que la justicia después me dio la razón, pero como siempre tiene la razón después de mucho tiempo, porque tenía que estar la primera instancia, después la Cámara, después esto, y bueno, ahí va a pasar por lo menos 1 año donde nosotros teníamos la capacidad de auditar la compañía, que era el único órgano de control donde el Estado tenía mayoría. Bueno, después fue la discusión que se tenía que dar
en una asamblea de accionistas entre privados o en este caso el sector público y el sector privado. Es lo que pasaba, pasa en la reunión de consorcio, pasa en una asamblea del equipo de fútbol, pasa en las empresas privadas. Sí. Ya habíamos tenido un incidente con un abogado, Suaje Pinto, que había sido integrante del comando Mazorca de la AAA, que había secuestrado y matado oportunamente a Daniel Wiener, era un dirigente estudiantil del Partido Comunista Revolucionario, de la Facultad de Ingeniería. En fin, había antecedentes de situaciones, el juez había pedido que nos portáramos bien, y bueno, y ahí lo de casco de guantes. Unos guantes enormes y unos cascos. Y ese es el argumento. Obviamente entra después la discusión, y ahí en este debate público que se da en el juicio hay dos jueces que consideran que hubo amenazas y hay una tercera jueza que dice de ninguna manera, ante los mismos hechos hay un fallo de... Bueno, ese es el debate que estamos teniendo, seguirá la alzada de la Cámara y seguiremos después recitando, y aunque salga mal, aunque salga, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, hay que tomarlo con alegría. Mirá, nunca Jesucristo te hace cargar una cruz que no te ayude a llevar. Es un buen ejemplo en esta época de la política, donde parecería ser que solo hay proyectos personales, donde nosotros tenemos dirigentes que dicen, tuve una idea y no tenemos una idea. En la medida en que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, es una buena situación. Digamos, a los pibes, que es lo que estamos haciendo es formar a los jóvenes, que cuando vos quieras defender las ideas y por la defensa de las ideas te toque una situación de privación de libertad o lo que fuere, es un buen ejemplo. ¿Vos crees que esta condena tiene que ver con defender ideas? No hay ninguna duda, porque está claro lo que estamos contando. Aparte, en el debate público eso quedó muy claro. Nosotros fuimos y defendimos los intereses superiores que se constituyen en un Estado, en tanto y en cuanto ese Estado es el poder común. Además, a mí me parece, Guillermo, que, digamos, es descarado, ¿no?, por parte de Clarín, sentirse amenazados cuando es un diario. A ver, por poner un pequeño ejemplo, que en el juicio de la mega causa de Campo de Mayo fue señalado ayer o antes de ayer, no sé cuándo ya fue la sentencia, antes de ayer, fue señalado y tiene que retractarse de una información falsa de dos niños apropiados que los dio como desaparecidos y buscados, el propio diario Clarín. O sea, estamos hablando de ese medio, ni hablar de la construcción permanente de sentido sobre la sociedad argentina. O sea, que ese grupo Clarín monopólico, hegemónico, grupo político sin control democrático, se sienta amenazado por una situación risueña, grotesca, te diría, que son las características con las que vos entraste a esa asamblea de prensa, también habla de nuestra realidad de construcción del poder mediático. Sí, eso son ustedes los expertos en construir también. Yo creo que esto tienen que reflexionar sobre esta historia de la autopercepción. Yo soy de la vieja guardia y soy peronista, soy de que la única realidad es la verdad. El único criterio de verdad es la realidad. Entonces, yo le doy el lugar que le doy a la construcción del sentido. El sentido es la verdad. Y punto. Y la verdad acá es que había un decreto vigente que tenía que cumplirse y ellos tenían otro esquema. En ese momento es cierto que hacíamos parte de distintas visiones de lo que estaba aconteciendo en la Argentina. Ahora, a mí me parece que sirve que nosotros lo tomemos como ejemplo de lo que puede ser la acción de la militancia política y los costos de la militancia política dentro del sistema democrático, ¿no? Porque no nos están matando, no te están secuestrando, torturando vivos al mar, ninguna de esas cosas. Estamos dentro del Estado de Derecho,
Dentro del Estado de Derecho hay jueces que fallan. Pero sí hay persecución, Sí hay persecución. Sí, está bien, pero sabes que hay que tener mucho cuidado con esto, porque yo viví en el Estado de Derecho. No hay otra manera de tomar decisiones de la sociedad que es en el Estado de Derecho en el estado de violencia. Seguro. Hay que tener mucho cuidado de no pasar la raya, porque si no queda el estado de violencia. Y después, los que se llenan la boca hablando de esto son los primeros que se van. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que hemos construido. Alan Longi, mi compañero, que te quiere hacer una pregunta. Moreno, ¿se siente reivindicado cuando la vicepresidenta menciona como ejemplos virtuosos aquellas sustituciones de importaciones en el segundo mandato? No, porque ¿sabes qué pasa? Son unas buenas fotografías en una película que es un desastre. Lamentablemente, Cristina se ha alejado de las más puras tradiciones del pensamiento económico peronista. No vamos a hablar de esos temas. No, está bien. Hubo una reivindicación de, por ejemplo, aquel viaje a Angola, me parece que también a eso se refería también Alan, pero queríamos poner en valor aquella... Creo que es lo que sirve. Creo que esto, en tanto y en cuanto se reivindique, acá no hay ningún hecho de corrupción. Acá no hay nadie que viva de la plata ajena. Acá no hay nadie... Es una discusión desde la defensa o no de los intereses nacionales y la vigencia o no del decreto. Y si a un militante político le toca pagar estos costos, lo tiene que hacer con alegría. O sea, en el momento que vayas a entrar a la cárcel, tienes que ir cantando la marcha, con la alegría, y saldrás cantando la marcha. No hay pena de prisión, igual aclaremos, ¿no? Para la audiencia. Me están preguntando acá un mensajito, pero no, es una condena a 2 años en suspenso, bueno, no hay prisión. Tengo varias, claro. Como ya va, claro. Te van acumulando de hacer meses. Sí, no, por supuesto. Así se configura la persecución. Porque aparte lo dijeron, bueno, hay otros juicios más, y obviamente yo lo que digo, que hay que vivirlo con alegría. Las revoluciones son así. En paz y amor, que son las revoluciones del peronismo, son así. O sea, ¿crees que podría haber una condena de prisión por sumatoria de causas eventualmente? Claro, sí, porque tiene que ser. El ejemplo que a ellos les cuesta y duele son estos, no el hecho de que a vos te encuentres millones de dólares en algún lugar. Porque cuando a vos te encuentras millones de dólares, no hay revolución posible. Acá sí. Y esto, vos fíjate, que finalmente, como siempre pasó, se transita desde el peronismo. Esto es el peronismo puro. Es desde las visiones y concepciones más profundas del peronismo que se hacen los ejemplos. Guillermo Moreno, tengo que ir a las noticias. Te agradecemos este contacto con la M750. Te agradezco enormemente y gracias por tu tiempo. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente vos. Guillermo Moreno.